La Convención de Viena, adoptada en 1969, constituye un tratado internacional que codifica las normas consuetudinarias y convencionales sobre la celebración, validez, interpretación, aplicación y terminación de los tratados. En su artículo 26, la Convención establece de manera expresa el principio pacta sunt servanda, en el que todo tratado en vigor obliga a las partes y obliga de buena fe. Para interpretar la Convención de Viena tenemos que tener en cuenta la Ley 153 de 1887 y el Código Civil. Primeramente vamos a analizar el artículo 6 de la Convención de Viena, la cual habla de la capacidad de los estados para suscribir tratados. Este artículo se puede interpretar gracias al criterio de capacidad jurídica que se encuentra en el artículo 23 de la ley, en la cual básicamente dice literalmente que los estados tienen la capacidad para suscribir estos tratados. El artículo 7 de la Convención de Viena nos habla de forma exegética sobre los plenos poderes con los cuales un estado obtiene representación. Entonces, entre ellos están para la adopción o autenticación del texto o para la manifestación del consentimiento, se deben presentar o los adecuados plenos poderes o sobre una práctica seguida de los estados interesados. O sea, si los estados ven una persona que representa sus intereses, sus ideales, sin presentar los plenos poderes, pueden determinarlo como una representación. O también por la virtud de sus funciones, y en este caso no se presentan los plenos poderes, como son los jefes de Estado, jefes de gobierno, embajadores, los jefes de una misión diplomática específica o los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional. Para continuar tenemos el artículo 9 de la Convención de Viena, la cual ahora habla de la adopción del texto, que se puede dar de dos formas. Primero, si todos los estados participantes dan su consentimiento para que se adopte el texto o que por mayoría simple se haga esta misma adopción. Este artículo se puede analizar mediante el criterio de interpretación sistemática que está contenido en el Código Civil, ya que la adopción del texto tiene que ser congruente con el resto del ordenamiento y además se puede interpretar mediante el criterio de la voluntad soberana por el consentimiento que deben dar los estados representantes y partes a la hora de adoptar el texto. Luego, en el artículo 10, vamos a hablar acerca de la autenticación. Esta autenticación, por el criterio de legalidad, se representa de la siguiente forma. Primero, se hace a través del procedimiento que se haya establecido en el convenio, en la convención o en el pacto, y esto es por parte de los estados que hayan participado en su elaboración. Y si no hay un procedimiento como tal determinado, se hará mediante la firma de referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de esos estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure este texto. Luego tenemos el artículo 11º que habla sobre las formas de consentimiento de los estados partes en un tratado. Estas formas pueden ser por adhesión o aceptación del tratado o cualquier forma que les convenga a estos estados a la hora de consentir frente al tratado que se está firmando, que se está haciendo. Y para analizar este artículo usamos el artículo 4 del Código Civil como criterio de la voluntad soberana por el mismo consentimiento que tienen que dar los representantes de los estados. Luego, en el artículo 13 de la Convención, encontramos también aplicado el criterio exegético. ¿Por qué? Porque en este artículo nos habla acerca de los instrumentos de canje y cómo estos representan el consentimiento que tiene un Estado para aceptar un convenio, como en este caso es la Convención de Viena. ¿Qué pasa? Que nos muestra de que se van a manifestar cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá efecto o cuando conste de otro modo que estos estados han convenido que el canje de los instrumentos tenga este efecto. Un ejemplo de ello puede ser cuando un estado le dona insumos y cosas necesarias, por ejemplo cuando hay una emergencia natural a otro estado. Entonces, y lo hacen regulándolo a través de una convención, por ejemplo. Siguiente tenemos el artículo 14, el cual habla de las formas de consentimiento para obligarse en un tratado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. Esto puede ser siempre y cuando el representante firme el tratado o que den su consentimiento para ser parte del mismo. Y esto se puede analizar mediante el artículo 89 de la ley, la cual habla del criterio de voluntad privada, ya que tanto los representantes como el Estado representante o parte en sí
tienen que dar su consentimiento pues para firmar o aprobar. Luego, en el artículo 19, encontramos la formulación de las reservas. Aquí hallamos el criterio del cumplimiento contractual, ya que en esta misma voluntad que tienen los estados para integrarse, hacerse parte de una convención, pues no es necesario ni obligación que acepten todo lo que esta convención trae, ya que pueden estar en contra de ciertas partes contra ciertas disposiciones, y en eso entran las reservas. Y en esa formulación de reservas ellos también se aplica un poco el criterio exegético, puesto que delimita qué reservas no se pueden hacer. Y ejemplo es que de que la reserva esté expresamente prohibida en este tratado, de que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva que se trate, o que en casos no previstos la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado, ya que si una reserva como de las anteriores el Estado la propone y trata que se cumpla, pues al final no estaría cumpliendo con el convenio, con la convención, y estaría incumpliendo totalmente los fines de la misma. El siguiente artículo que vamos a analizar es el artículo 21, que habla de las formas de objeción y los efectos de la reserva de los tratados. Este puede modificar el tratado o puede generar una objeción y que se oponga a la entrada en vigor del tratado. Este artículo se puede analizar gracias al criterio exegético, ya que se analiza de forma literal tanto los efectos como las formas de objeción de los tratados. Luego, en el artículo 23, logramos diferir el criterio de aplicación inmediato de las leyes procedimentales. ¿Por qué? Porque este artículo de la Convención de Viena nos habla de cómo formular una reserva para que un Estado se abstenga de cumplir ciertas partes o se le sean exigibles ciertas partes de la Convención porque no se encuentra afín con ellas, no está de acuerdo, no está en sus intereses cumplirlos. Entonces nos explica, por ejemplo, en la primera parte, de que se podrá hacer y formular por escrito y se le comunica a los otros estados que hacen parte de esa convención, de esa futura convención. Segundo, también de que el momento de que se ratifique, se firme o se autentique, el estado deberá confirmar que no va a presentar una reserva alguna y que confirma al 100% esta convención. Y tercero, que la aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva anteriores hace la confirmación de las mismas. Y cuarto, el retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por escrito. También, como lo podemos ver, se encuentra un poco aplicado el criterio exegético porque delimita las formas por las cuales se tendrá el procedimiento, sobre todo el tema de las reservas. Por último, contemplamos el artículo 42 de la Convención, el cual habla de la validez y la continuación de vigor de los tratados, la cual expresa que solo lo que esté establecido en la Convención podrá impugnar la invalidez de los tratados o podrá dar terminación a los tratados. Entonces esto se analiza con el criterio exegético porque tenemos que tomar literalmente las disposiciones que diga la Convención para hacer tanto la impugnación de la validez como la terminación del tratado. En la sección 5 de la Convención de Viena se establece de manera clara las formalidades existentes y necesarias para la celebración de los tratados entre los países. Formalidades como lo son la ratificación, la entrada en vigor, la nulidad y la terminación de todos los tratados. Es por esto que se deduce de la sección 5 el criterio exegético, el cual nos dice que se debe hacer una interpretación literal de la Convención.